Hola a todos, amantes de las series turcas y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que se encuentren súper bien y con muchas ganas de cotillear, porque hoy tenemos un tema bomba. Como lo habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un misterio que ha mantenido a todos los fans de Love is in the Air y de la pareja Hande Erçel y Kerem Bürsin pegados a la pantalla, la famosa K en la pulsera. Sí, esa K que ha dado tanto de qué hablar y que ha sido el objeto de múltiples teorías y especulaciones. Así que prepárense para desentrañar este secreto, porque vamos a analizarlo a fondo, con lupa y con todo el cariño del mundo, porque ¿quién no ama un buen misterio? Y hablando de amor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los chismes, análisis y novedades sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, a lo que vinimos. Empecemos por el principio, ¿qué es exactamente lo que nos tiene aquí reunidos? La K de la pulsera. Para quienes no estén familiarizados, Hande Erçel, la bellísima actriz que interpretó a Eda en Love is in the Air, fue vista en numerosas ocasiones luciendo una pulsera con la letra K. Y claro, la mente de los fans, que somos expertos en detectar señales y crear teorías, empezó a funcionar a 1000 por hora. ¿Por qué la K? ¿A quién representaba esa letra? La respuesta obviamente apuntaba directamente a Kerem Bürsin, el CEO protagonista de la serie y eventualmente su pareja en la vida real. La conexión entre ambos actores, la química que traspasaba la pantalla, era innegable. Los rumores sobre un posible romance crecían día a día, y esa pulsera, con esa enigmática K, se convirtió en una prueba, en una pista que alimentaba la esperanza de los fans. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la pulsera? Bueno, la K era más que una simple letra. Era un símbolo, un pequeño detalle que decía mucho. La pulsera, por cierto, era bastante sencilla, una cadena fina con la letra K colgando. No era una joya ostentosa, pero tenía un significado muy especial. Hande la usaba a menudo en eventos, en su día a día, en fotos en redes sociales, en todas partes. Esto, por supuesto, solo alimentaba las especulaciones. Cada vez que la veíamos con la pulsera, la pregunta flotaba en el aire: ¿es un mensaje? ¿Es una declaración? ¿Es una confirmación de que lo suyo va en serio? Ahora, vamos a analizar las posibles interpretaciones de esa K. La más obvia, por supuesto, era que la K representaba a Kerem. Era el nombre de su amado, la persona especial en su vida. Era una manera discreta, pero significativa, de mostrar su afecto, su cariño, su amor. Para los fans, era una señal de que su relación era real, que no era solo una estrategia publicitaria, sino algo genuino y profundo. Y la verdad, era difícil no creerlo. Verlos juntos, tanto en el set como fuera de él, era como ver una película romántica. La complicidad, las miradas, los gestos, todo era perfecto. Su química, palpable en la pantalla, parecía trascender la ficción. Los momentos detrás de cámaras, capturados por los curiosos y compartidos en las redes sociales, solo reforzaban esta idea. ¿Cómo olvidar sus risas, sus coqueteos sutiles, sus miradas que parecían susurrar secretos? Todo ello construyó una narrativa, una historia de amor que los fans deseaban fuera cierta en la vida real. Pero también existían otras teorías, aunque menos populares. Algunos especulaban que la K podía representar a otro miembro de su familia o incluso a un amigo cercano. Tal vez, decían algunos, la K podría referirse a su hermana, Gamze Erçel, con quien Hande comparte una estrecha relación. O quizás aventuraban otros, a un amigo íntimo que había sido un apoyo constante en su vida. Sin embargo, estas teorías, por más que se intentaran justificar, parecían forzadas. La conexión con Kerem era tan fuerte, tan evidente, que era difícil imaginar que la K se refiriera a otra persona. Además, la coincidencia era demasiado grande. Justo cuando los rumores de romance entre ellos se intensificaban, Hande empieza a lucir una pulsera con la inicial de Kerem, demasiado bueno para ser casualidad. La sincronía entre los rumores y la aparición de la pulsera parecía demasiado premeditada para ser una simple coincidencia. Era como si Hande, de forma sutil, estuviera confirmando lo que todos intuían. A medida que la relación entre Hande y Kerem se hizo más pública, la pulsera con la K se convirtió en un símbolo de su amor. Era como un secreto compartido entre ellos y los fans. Era una forma de decir:
sí, estamos juntos. Somos felices. Y estamos orgullosos de ello. Los paparazzi, por supuesto, estaban siempre al acecho, tratando de capturar cualquier momento, cualquier gesto que confirmara su relación. Y Andy, con su pulsera, les daba una pista constante. La pulsera se convirtió en un elemento reconocible, una especie de sello distintivo. Cuando la veíamos en eventos, siempre había un pequeño detalle que la hacía especial. A veces la combinaba con otros accesorios, creando una imagen de elegancia y sofisticación. Otras veces la llevaba de forma más casual, demostrando que su significado trascendía cualquier ocasión. En cada aparición pública, la pulsera era un recordatorio constante de su amor y de su compromiso. Era un mensaje sutil, pero poderoso, que hablaba por sí solo. La pulsera también sirvió como un puente entre los fans y la pareja. Era una forma en que los seguidores se sentían conectados con la relación de Andy y Kerem. Cada vez que veían la pulsera, sabían que estaban compartiendo un momento especial con ellos. Era un símbolo de su felicidad, un recordatorio de que el amor podía ser tan hermoso y emocionante. Los fans, a través de las redes sociales, compartían sus propias interpretaciones y opiniones. Creaban hashtags, compartían fotos y vídeos y debatían sobre cada detalle. La pulsera se convirtió en un tema de conversación constante, un punto de encuentro para los seguidores de la pareja. Los foros y los grupos de discusión se llenaban de análisis y especulaciones, creando una comunidad virtual que celebraba el amor de Andy y Kerem. Ahora bien, ¿podemos decir sobre la durabilidad de esta pulsera en la historia? Bueno, la pulsera se volvió una pieza icónica. Cada vez que Andy la usaba, las redes sociales explotaban. Los fans compartían fotos, comentaban, analizaban, era como un juego, un rompecabezas que todos querían resolver. La pulsera se convirtió en un símbolo de su amor, un recordatorio constante de su relación. Era como una especie de código secreto que solo los fans más apasionados podían entender. La pulsera trascendió el simple accesorio de moda. Se convirtió en un emblema, un objeto de culto para los seguidores de la pareja. Era un objeto que representaba el amor, la felicidad y la esperanza. Y aunque la relación entre Andy y Kerem se terminara, la pulsera siempre permanecería en la memoria de los fans. ¿Y qué pasó con la pulsera después de que Andy y Kerem terminaron su relación? Bueno, esta es una pregunta interesante. Después de la ruptura, Andy dejó de usar la pulsera. Esto, por supuesto, no pasó desapercibido para los fans. Fue como si la pulsera, que una vez fue un símbolo de amor y felicidad, ahora fuera un recuerdo del pasado. Y es que las relaciones terminan, y aunque duela, es parte de la vida. La ausencia de la pulsera fue un cambio significativo. Los fans comenzaron a notar la falta de ese detalle en sus apariciones públicas. Las fotos de Andy ya no incluían ese accesorio icónico. La pulsera había desaparecido, simbolizando el final de una etapa y el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Andy. Este cambio fue un recordatorio de que las relaciones pueden terminar, pero los recuerdos y las experiencias compartidas siempre permanecen. La decisión de Andy de dejar de usar la pulsera fue un acto de respeto hacia sí misma y hacia su historia. Era una forma de cerrar un capítulo y de avanzar hacia el futuro. Aunque la pulsera había sido un símbolo de amor y felicidad, también representaba un pasado que ahora debía quedar atrás. Andy, con su madurez y elegancia, tomó la decisión de dejar ir ese símbolo, permitiendo que su historia personal evolucionara. Esta acción fue un ejemplo de fortaleza y de resiliencia, demostrando que es posible superar las adversidades y seguir adelante con la vida. En retrospectiva, la K de Andy Ercel es mucho más que una simple pulsera. Es un símbolo de amor, de conexión, de complicidad. Es un recordatorio de una relación que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Es un pequeño detalle que dice mucho sobre la vida de dos personas, sobre su amor y sobre su historia. Y aunque la historia de Andy y Kerem terminó, la K en la pulsera siempre estará ahí, recordándonos ese momento especial en el tiempo. La pulsera se convirtió en un legado, una huella imborrable en la memoria de los fans. Es un recordatorio constante de que el amor puede ser efímero, pero los recuerdos y las experiencias compartidas perduran para siempre. El impacto de la pulsera se extendió más allá del ámbito personal de Andy y Kerem. Se convirtió en un tema de debate en las redes sociales, en foros y en grupos de discusión.
Los fans crearon sus propias teorías y especulaciones sobre el significado de la pulsera y su importancia en la relación de la pareja. La pulsera se convirtió en un símbolo de esperanza y de ilusión para los seguidores de la pareja. Cada vez que Ande la usaba, los fans sentían que estaban compartiendo un momento especial con ellos. La pulsera se convirtió en un elemento unificador, creando una comunidad virtual que celebraba el amor y la felicidad. La pulsera también tuvo un impacto en la moda y en las tendencias. Los fans comenzaron a buscar pulseras similares y a emular el estilo de Ande. La letra K se convirtió en un símbolo de amor y de romance. Las tiendas comenzaron a vender pulseras con la letra K y otros accesorios similares. La pulsera se convirtió en un objeto de deseo, un símbolo de estilo y de elegancia. Ande Ercel, sin quererlo, se convirtió en un icono de la moda, inspirando a sus seguidores a expresar su amor y su afecto a través de la joyería. La pulsera también generó un debate sobre la privacidad y la exposición de la vida personal de los famosos. Los paparazzi y los medios de comunicación se interesaron en cada detalle de la vida de Ande y Kerem. La pulsera se convirtió en un símbolo de la exposición mediática, un recordatorio constante de que los famosos están siempre bajo la lupa. La pulsera también generó reflexiones sobre la importancia de proteger la privacidad y de respetar la vida personal de las personas. El debate sobre la privacidad y la exposición mediática continúa hasta hoy, y la pulsera de Ande Ercel sigue siendo un símbolo de esta discusión. En resumen, hemos hablado de la famosa pulsera con la K que usaba Ande Ercel. Hemos analizado las posibles interpretaciones de esa letra, la conexión con Kerem Bürsin, y cómo esa pulsera se convirtió en un símbolo de su amor y de su relación. Hemos visto su impacto en las redes sociales, cómo los fans reaccionaron a ella y, finalmente, qué pasó con la pulsera después de la ruptura. Hemos explorado las teorías y especulaciones, el impacto en la moda y las tendencias, y el debate sobre la privacidad y la exposición mediática. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis, esta inmersión en el misterio de la K. ¿Qué les pareció? ¿Tenían ustedes otras teorías sobre la pulsera? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus ideas, sus teorías. No se corten. Me encanta leerlos. Y hablando de comentarios, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, para no perderse nada de los chismes y análisis del mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.